Em, Aló. ¿Siguen acá suscritos? Am, ok, ya que no hay nadie aquí, voy a hacer una confesión. Los bunkers nunca valieron callampa. Ok, vamos a ser honestos. Para principios de la década de los 2010 era evidente que en Chile hubo una sobredosis de popularidad de la banda penquista. Es que era inescapable el impacto de los bunkers en la cultura popular chilena, desde las canciones de sus discos más afamados como Canción de Lejos, La Culpa, Barrio Estación y sobre todo la bomba radial que fue Vida de Perros. Canciones que a más de alguno los acompañó en la micro, camino al colegio, juntas en la universidad, curadera de las 12 de la noche con los amigos o momentos de soledad y al borde de tomar una mala decisión y que eso no hable de nosotros mismos, ¿ok? ¡Sí lo hace! ¡Demonios! Pero para comienzos del 2010 era imposible no verlos hasta en la cazuela y eso se debe a tres teorías plausibles. La primera, la otra bomba atómica radial que logró el grupo penquista, Música Libre. El disco tributo a Silvio Rodríguez sonó por todos lados, en las radios, en la televisión y en la extensa gira que tuvo. Quien fuera salía en las estaciones de las señoras del aseo y Ángel para un final marcó a toda una generación, sobre todo después de darse a conocer que era la canción favorita del animador Felipe Camiroaga, quien falleció justo el año siguiente de su lanzamiento. De esta manera logrando hasta la fecha ser el disco más vendido de la banda. La segunda fue el extenso trabajo del grupo, no paraban de girar, de colgar sus canciones en comerciales, en la televisión y películas, llevaban más de 10 años dentro de la cultura criolla, por lo que no era difícil toparse con sus canciones. Y tercero fue la consolidación internacional. Los bunkers no solo se escuchaba fuerte en Chile, sino que también en varios países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú y sobre todo México, tanto que querían expandirse mucho más, por lo que para nosotros era nuestro gran orgullo musical. Entonces, con todo ese éxito en sus manos, ¿no creen que es tiempo de un cambio de curso? Más tomando en cuenta que para la gira de música libre la banda comenzaba a tener tensiones palpables y a la hora de crear canciones propias, que no lo hacían desde el extenso Barrio Estación, decidieron ir por canciones más sencillas. Algo que se desvirtuó a los meses, pero que terminaron creando el trabajo más maduro del grupo, y que me atrevería a decir que es la verdadera consolidación de los bunkers antes de su extenso receso. Por lo mismo, hablemos de la velocidad de la luz, la madurez de los bunkers. La creación del disco fue rápida. En el excelente documental Los Bunkers Paisonar se ven fragmentos de la creación de este. Volvieron a trabajar con Emanuel del Real, el tecladista de Café Tacuba, y con una cara nueva en el equipo, Jamil Rez, tecladista y productor del grupo de electrónica Morbo. Si no les suena, sí les va a sonar el trabajo en el disco Los Momentos de Julieta Venegas. Si bien en la gira se mostraban los demos y temas que podrían ir en el álbum, no fue hasta que terminaron la gira que se encerraron 10 meses en varios estudios dentro de Chile y México, trabajando el sonido de estos. Manu fue el colador esta vez, ya que no podía estar a tiempo completo porque Café Tacuba se había reactivado, pero fue la colaboración con Jamil que reforzó su sonido, acercándose un poco más a la indie-trónica de esos años. Respecto al sonido que caracteriza este nuevo LP, Francisco Durán, uno de los compositores, explica: el séptimo álbum de estudio está caracterizado por nuestro afán por conseguir canciones simples, en general muy sencillas, en el sentido de que tiene muy pocos elementos, pocos acordes, las palabras también son más certeras, hay mayor capacidad de síntesis por parte del grupo. Queríamos lograr más con menos cosas. A nivel de producción y a nivel de sonido, señaló que hay elementos que lo diferencian de nuestros trabajos anteriores, como el uso de sintetizadores, la búsqueda de texturas, el ocupar ciertos ritmos que no habíamos ocupado antes, tratar de abarcar la parte rítmica desde otros puntos de vista. En general, es un disco súper variado, es súper difícil para nosotros encerrarnos en un concepto. Tanto a nivel sonoro como en la lírica no hay una línea única, hay ciertos temas similares, pero en general es muy variado. Incluso desde esa recordada presentación en el Festival de Viña 2012, en una entrevista con Jornada de México, Mauricio Durán, el otro compositor de la banda, señaló que querían hacer un disco original con buena calidad y que era estimulante el desafío. Hablando de México, para ese entonces el triunfo de los bunkers en ese país no fue del todo agradable, hay que decir. Como se supo años después y más con el documental de Radio Sonar que se mostraron estos temas que complicaron aquella extraña etapa final de su carrera, hubo detalles que se destacan como el fiasco
disco del festival Coachella, obligados a bajarse por problemas de visa y discusiones sobre el management de la banda, además de la presión mental del grupo que comenzaba a pasarles factura. Por lo mismo, La Velocidad de la Luz es un álbum que refleja a una banda muy hastiada por momentos y con ganas de expresar frustraciones. Recuerdo que cuando salió me encantó el sonido que probaban en algunas canciones y de hecho me hizo recuperar algo del cariño que les tenía perdido en esos años de saturación que vivimos con la banda insignia de Concepción. Creo que no hay tema que refleje más esta frustración que Desperdíciame. Francis Durán en entrevista con Culto dijo que, entre comillas, queríamos iniciar el álbum con un tema que fuera contundente y distinto a los otros inicios de disco que teníamos. ¡Y Dios que se nota! Lo primero que piensas al escuchar esas guitarras en reversa con feedbacks incluso es ¿esto ni cagando es Los Bunkers? Me agrada. Luego empieza la letra, que según el libro de Mauricio Durán, Canción para Mañana, no solo narra un quiebre amoroso, sino que también la frustración que vivían como grupo en esos años. Toda esa densidad, ese ambiente, se refleja en los 7 minutos que dura el tema más largo de su discografía. Y eso sube más el hype por querer escuchar lo que sigue. Pero hay algo raro en este tema que no sé. Antes de hablar de... Admiremos igual el resto del trabajo del álbum, porque si bien hay sonidos distintos, las letras de Los Bunkers se sienten más directas que nunca. Sur y La Maldición de mi País retoman las letras cercanas a nuestra realidad chilena, algo que no se veía tan presente desde La Culpa, sobre todo en esta última que, Dios, ¿tengo que describir lo que ha pasado en los últimos 12 años? Pero pasando al sonido del álbum, se nota una producción mayor, baterías más limpias y procesadas, guitarras con hermosas texturas, en algunos temas más cercanos a la inditrónica, como dije antes. Pero, ¿qué carajos es la inditrónica? Bueno, es un género experimental que es de Postal Service. Y no va a ser la primera vez que veremos a Ben Gibbard en este video. Pero los sintetizadores y teclados están más presentes en este disco que en otro de Los Bunkers. Si estás pensando mal de mí siendo el mayor ejemplo de esto, junto con la letra de despecho que saca lo mejor de... Relación Tóxica, el disco, pero también hay temas donde la electrónica se ocupa como un elemento complementario que se adecua bien al sonido que están probando. Esto es claro en la balada Dicen. También hay lugar para la nostalgia con temas más, entre comillas, bunkers, y por temas más, entre comillas, bunkers, es más bien temas Beatles, más cercanos al concert rock que los hizo conocidos como Sábado y La Popera del Día que dejaste de fingir, aunque con más sintes de costumbre. ¿Este no es el sinte de Kids? Ok, como todo disco no es perfecto, siempre está ese hijo concho que uno intenta que se porte bien, pero te arruina la cena familiar, y de pasadita la buena relación con tus vecinos, y el asado. No fue compuesta por Álvaro López y también entra en la categoría de, entre comillas, tema búnker, pero para mí se corona como una de las peores canciones que ha hecho tanto el vocalista como la banda. Lo chistoso es que según los hermanos Durán este tema fue el último que entró al disco. Miren, hay sacrificios que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Por qué el no dejar este tema en el disco no fue uno de ellos? Igualmente el final me parece algo raro. La estación final es un tema pop muy bien hecho con unos sintetizadores que me recuerdan a cierto disco de Manuel García que juro que algún día tendré que hacer un video sobre él. Si es que ese infierno llamado vida adulta nos lo permite. O sea, la melodía, la estructura... Todo me recuerda a lo que hicieron produciendo ese trabajo del cantautor ariqueño, y encuentro que es tan bueno que como track de cierre hubiese sido preciso, pero por alguna razón decidieron poner la canción que da título al álbum como final. Y no me malentiendan, es increíble, es un gran tema acústico con una letra preciosa, pero siento que no funciona tanto como cierre luego del momentum que nos dejó su predecesora. La siento algo anticlimática, aunque se puede entender también como una especie de epílogo al disco. Según Mauricio Durán, en una entrevista con Culto, este tema es como una respuesta a un tema que su novia le dedicó en ese entonces, I Will Follow You in the Dark de That Cup for Cutie. Les dije que volveríamos a ver a Ben. El cual sintió que era bien bajón por ese sentimiento de seguir en la oscuridad y con ese tema de inspiración sirvió para uno de los mejores cortes acústicos de su repertorio. Con esto, La Velocidad de la Luz se consolida como un trabajo bien completo por parte de los penquistas. Con los años ha envejecido a la par de La Culpa o Canción de Lejos, pero no podemos dejar de hablar de este álbum aún, no sin antes mencionar... ¡Musicatito! Bailando solo es un hitazo por donde se le mire. Termina bailando tu papá, tu hermano, tu vieja, tus amigos, pero tú sin ella...
El tema se pone en onda disco, pero con el toque alternativo que nos tenían acostumbrados. Este no solo tiene uno de los mejores ganchos y estribillos que han hecho en su discografía, sino que tiene uno de los mejores solos de teclados, cortesía de los hermanos Durán. Es tan bueno que en las giras de retorno han alargado con un interludio electrónico que les juro que no estaba para nada bailando mientras escribía este guión. Video que no mostraré porque cuido la poca imagen que me queda y el nulo amor propio que me tengo. Pero hay algo importante que mencionar y es que este es el disco que más le roba al sonido indie que se estaba popularizando en Chile a principios de la década, pero que también era cuestionado por el otro lado del mundo. ¿Aló? Calm Down Machine. No es que sea precisamente malo, pero hay guiños que sí o sí reconoces en algunas partes. Y los he mencionado en todo este video. Miren, si bien yo no soy el máximo fan de este álbum, mi compañero guionista sí le tiene algo más de amor, así que complementamos mucho de nuestra visión de lo que pensamos de este disco con cada uno mencionando lo que nos gusta, y a la gente también como que tuvo una reacción mixta con este álbum cuando salió. Los fans y la prensa estuvo algo dividida, recuerdo haber leído reviews que lo consideraban como un gran avance dentro de su estilo, mientras otros lo trataban como lo más débil de su catálogo, pero eso no importó mucho ya que los Bunkers lanzan La Velocidad de la Luz en un Movistar Arena repleto, concierto que quedó registrado en el disco SSL, el cual saldría un par de años después. Y si bien todo era alegría, los golpes de realidad comenzaron a afectarles. Primero ocurrió la famosa detención del vocalista Álvaro López y el manager Manuel Lagos por posesión de medio kilo de marihuana y supuesto tráfico. Esto causó un movimiento artístico de varios músicos apoyando a este último en un mini festival llamado Todos Somos Manuel Lagos, además de encender la discusión sobre la ley de drogas. A esto se sumó el cansancio, el hartazgo y el estrés de giras constantes y grabaciones que no lo satisfacían del todo. Esto a la larga provocó que toda la banda decidiera hacer un gran parón. Esta separación acabó con la que muchos consideran el último gran fenómeno del rock chileno, en el sentido que eran los que llenaban estadios, sonaban en las radios, era ese grupo del que todos, incluso los no fanáticos, hablábamos. Me encantaría explayarme, pero como diría un buen amigo mexicano que nunca cumple lo que promete, Es una historia para otro día. pero eso se acabó el 2022 cuando anunciaron su reunión con una tremenda gira y un nuevo álbum, llamado Noviembre. En fin, La Velocidad de la Luz, un disco de los Bunkers que amas u odias como la banda en sí. Pero seamos honestos, sin la existencia de este disco no podrías entender a un grupo que tuvo poco más de una década de carrera con altos y bajos y que cerró una etapa de hits, impacto cultural y que merece que se le dé una segunda oportunidad, a pesar de las posiciones distintas de los autores de este guión, que a pesar de todo se quieren. A menos que se manden un González sin área, pero sin las acusaciones de trío y tortugas cojas.